Saludos exploradores de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien. Citizen Tech aquí quien les habla, bueno, esta vez para repasar lo que ha dejado un nuevo Star Citizen Live, en el cual, bueno, han surgido nuevas noticias, algunas de ellas relevantes, y por supuesto no las vamos a dejar pasar, así que arranquemos esto, dale, vamos. Bueno, en este nuevo Star Citizen Live estuvo presente Richard Tyrer, alguien que siempre, bueno, me cae muy bien, junto a Rick Lamb y JJ Bremner. Bueno, no sé si se pronuncia así. Quien está en diversas áreas como diseño de misiones, sistemas, economía y otros aspectos técnicos. Bueno, una de las preguntas más frecuentes es cuándo llegará el tan esperado parche 3.23 en su versión live, por lo que comentaron que aún no hay una fecha en concreto, pero sí, bueno, pueden confirmar que una de las actualizaciones más grandes hasta el momento será dicho parche. También comentaron que puertas adentro, por momentos se debate la decisión de incluir numerosas características en una sola actualización, como está sucediendo con este parche 3.23, argumentando que, bueno, es necesario avanzar rápidamente para no retrasar el progreso del juego. En este parche, una de las incorporaciones clave será la nueva fauna alienígena, como el copión, que es un depredador terrestre, y el Marok, que es la primera criatura que utiliza la revolucionaria tecnología Boy para simular comportamientos de enjambre de forma eficiente. Si bien están emocionados por introducir este tipo de vida y, bueno, obviamente esta fauna, los desarrolladores advierten que cada nueva forma de vida es un desafío técnico y de diseño. Aspectos como animaciones, texturas, sonidos, conductas y hábitats deben articularse con sumo cuidado. Es por ello que todo esto lo iniciaron con formas relativamente simples, como son el copión y el Marok. Pero bueno, ya han confirmado que trabajan en criaturas mucho más complejas e imponentes, como, bueno, la ya tan vista y visualizada vaca espacial, y también la ballena que, bueno, han visto sobrevolar ahí en los cielos de Horizon, para añadirlas en un futuro. El objetivo de esto es poblar el vasto universo con ecosistemas vivos y creíbles que sumerjan aún más a los jugadores en la experiencia. Después de todo, bueno, la vida es lo que le da vitalidad a un cosmos de otra forma estéril e inerte. Referente a Arena Commander, internamente es muy valorado, pero la prioridad radica en el desarrollo de Star Citizen. Arena Commander sirve como campo de pruebas para características que aún no están listas para su implementación completa dentro del juego, lo que permite probarlas y refinarlas antes de incorporarlas al universo persistente. Es muy útil, por ejemplo, para validar los nuevos armarios de SPAW en el modo FPS. Sin embargo, hay consideraciones como la falta de modos jugador versus entorno PvE de FPS dentro de Arena Commander, que pueden necesitar, bueno, ser abordadas, quieren generarlas, ya que justamente este modo, hablo del FPS, no es el más jugado por los jugadores, y sumar otro modo PvE ayudaría mucho. En cuanto a la economía, en el parche 3.23 han realizado importantes ajustes y reequilibrios en los precios de armaduras, armas, naves y otros artículos, considerando factores como el tamaño, tecnología y fabricante para que tengan más lógica según su tamaño, fabricante como te dije antes, y nivel tecnológico, lo cual debería tener influencia no solo en la economía global, sino también en la personal. Además, se ha reelaborado el sistema de salvage y recompensas de misiones para evitar la inflación económica dentro del universo persistente. También se prevén cambios adicionales en los sistemas del seguro de las naves y las misiones para mejorar la cohesión y la motivación del jugador. En cuanto al sistema de reputación, si bien su implementación completa llegará con actualizaciones posteriores al parche 3.23, sentará las bases para un muy esperado sistema de reputación y hostilidad entre facciones en el universo persistente. Por primera vez, las acciones de los jugadores tendrán un impacto real en su reputación con los diversos grupos, determinando si son vistos como aliados, neutrales u hostiles. Esto abrirá un abanico de nuevas posibilidades dentro del juego. En la versión inicial, los jugadores van a poder interactuar pacíficamente con asentamientos de la facción Duster,
que bueno, van a ser neutrales a menos que los jugadores inicien hostilidades. Esto será un primer vistazo a la reputación en acción. Más adelante el sistema evolucionará para que los jugadores puedan ganar o perder reputación con grupos importantes como la UE, los Xenothreat, reputaciones locales en sistemas o organizaciones criminales. Las oportunidades y desafíos van a variar enormemente según su estatus con cada facción. Aquellos jugadores que opten por el camino de los forajidos podrán adentrarse en nuevas mecánicas para convertirse en infames piratas espaciales, contrabandistas, mercenarios y mucho más. Pero bueno, van a tener que tener cuidado porque facciones poderosas los van a perseguir sin tregua. En cuanto a Master Mod, después de años de retroalimentación, este sistema aborda las limitaciones del modelo anterior de vuelo, el cual reducía la acción a simples pasadas o duelos yendo y viniendo sin alcanzar un verdadero dominio de las naves. Los nuevos Master Mod implementan un sistema enteramente nuevo en cuanto a la aceleración y modos de vuelo para brindar más profundidad táctica. Se mantienen los tradicionales modos de vuelo, pero con mayores capas de complejidad y curvas de aceleración más pronunciadas que van a requerir gestionar los incrementos de potencia y velocidad con mucha más habilidad. Otro aspecto clave es el desacople de la física de las armas respecto a la nave, forzando a considerar más a velocidad e inercia al apuntar. También se exploran ideas con modos vectoriales exclusivos para naves más pequeñas en ambientes estrechos. Si bien reconocen que a partir de ahora los jugadores tendrán una curva de aprendizaje más pronunciada, el objetivo es recompensar y diferenciar las habilidades de los pilotos más expertos del universo. La implementación inicial en el parche 3.23 es solo un primer paso. Según comentan algunos pilotos veteranos que eran escépticos inicialmente respecto a Master Mod, ya han sido conquistados por las nuevas posibilidades tácticas que ofrece este sistema. Si probaste el parche 3.23 en EPTU, te habrás dado cuenta que hay un serio problema de rendimiento e interacción retrasada. Por esto, bueno, se están evaluando diversas cuestiones y se espera que disminuyan significativamente cuando salga el parche en su versión live, ya que bueno, a mayor concurrencia de jugadores, más fácil será identificar la causa de raíz. El rendimiento del juego no es simplemente blanco o negro, hay muchos factores involucrados, muchas cosas por corregir y resolverlo, bueno, puede ser bastante complejo. Los desarrolladores también hicieron mención al wipe, al reseteo de datos próximo en el parche 3.23. Bueno, esto se hará para poder obtener datos precisos sobre la economía y cómo se manejan los jugadores, así que este wipe se realizaría por completo para los créditos y los alquileres de las naves. Esto según palabra de los desarrolladores. Pero a ver, en este punto creo que pueden haberse expresado mal y no querer referirse a los alquileres como tal, dado que bueno, estos se borran siempre con cada parche, sino que se han querido referir a las naves compradas dentro del juego. De hecho, esto causó también bastante confusión en diversas redes, incluido el foro oficial, y no se obtuvo una aclaración al respecto. Si me preguntan a mí, esto bueno, está más que claro. Se va a eliminar todo lo que se haya comprado con créditos dentro del juego, sumado a los créditos mismos, arrancando de esta manera con las naves iniciales con que cada jugador cuenta, los créditos iniciales y poco más. Pero bueno, ya les digo, esto es mera especulación mía, dado que no hay una info certera y puntual más de lo que han dicho. Y los desarrolladores quieren obtener información sobre movimientos y economía de los jugadores, de ningún modo serviría dejar naves y todo ítem que hayan adquirido con créditos. Pero bueno, como les dije antes, ya veremos, ya llegará más información al respecto y lo que les acabo de decir es una especulación mía. Pasando a los elevadores de carga, bueno, con ellos vas a poder acceder a áreas específicas dentro de las estaciones y plataformas para cargar y descargar mercancías de tus naves. Esto proporciona una experiencia más inmersiva y realista en términos de logística y gestión de carga. Además, bueno, los elevadores de carga pueden servir como puntos estratégicos durante operaciones de carga y descarga, lo que añade una capa adicional de estrategia y planificación a las actividades comerciales y logísticas. Los hangares persistentes a su vez te van a ofrecer un espacio personalizado y seguro donde puedas almacenar y mantener tus naves y pertenencias.
Estos hangares pueden personalizarse según las preferencias del jugador, permitiendo la exhibición de colecciones de naves, el almacenamiento de equipo y la realización de modificaciones y mejoras. Además, la persistencia asegura que los cambios realizados en el hangar se mantengan incluso cuando el jugador no esté en línea, lo cual, añade una sensación de continuidad y propiedad dentro del universo persistente. Así que la introducción de elevadores de carga y hangares persistentes no solo añade profundidad y realismo a la jugabilidad, sino que también tendrá implicaciones significativas en la forma en que los jugadores interactúen con todo su entorno. Por ejemplo, los elevadores de carga pueden convertirse en puntos de encuentro para actividades comerciales y sociales, mientras que los hangares persistentes pueden servir como lugares de reunión y planificación para organizaciones de jugadores y grupos de amigos. También hablaron sobre el logueo y deslogueo en el universo persistente. Han reconocido el valor del bed logging y el poder desloguearte o loguearte dentro de la cama de tu nave como una mecánica que permite a los jugadores mantener su progreso y ubicación en el universo de Star Citizen. Sin embargo, también se enfatizó que esta función no debería ser una restricción para los jugadores. La visión a largo plazo es que vos puedas iniciar sesión en cualquier lugar y así mantener tu progreso, y como suele suceder generalmente en cualquier otro juego, independientemente de si tenés acceso a una cama o no. Esto se alinea con la idea de una experiencia de juego más inmersiva y persistente, donde la acción del jugador influye en el mundo del juego de una manera continua. Otro aspecto que mencionaron fue la piratería en Star Citizen. Una de las grandes iniciativas en desarrollo es brindar un hogar y sistemas de juego enriquecidos para los jugadores que opten por el rol de peligrosos piratas espaciales. Así que la inminente salida del sistema Pyro, se perfila como un entorno ideal para estas actividades al no estar tan fuertemente controlado por la UE y otras facciones de tipo legal. Acá los forajidos van a poder prosperar realizando robo, contrabando, siendo mercenarios y muchas cosas más. Pero desde CIG no quieren que Pyro sea un caos total. Se implementarán sistemas para organizar bandas y gremios piratas con jerarquías y desarrollo de reputación interna. Vas a poder unirte como un simple matón para luego ir ascendiendo y convertirte en un temible señor del crimen a medida que vayas acumulando diversos botines. Incluso en sistemas más estables habrá formas de operar encubiertos realizando actividades ilícitas como criminales organizados, tomando trabajos de gremios y ocultando tus movimientos a las autoridades. La clave en esto será encontrar el equilibrio adecuado que permita roles legítimos y forajidos en pugna, generando conflictos épicos y momentos memorables para todos. Un equilibrio que, como siempre digo, es muy difícil de lograr. Respecto al juego en solitario, en Star Citizen comentan que a pesar de las ambiciones de lograr un multijugador masivo, los desarrolladores tienen muy presente incluir opciones y contenido para aquellos que prefieran un estilo más en solitario. Profesiones como minería, comercio, recolección e incluso combates contra la IA estarán disponibles para jugadores que les guste, un ritmo más individual y pausado. Sin embargo, los desarrolladores advierten que algunas metas muy ambiciosas o avanzadas podrían ser muy difíciles de lograr estando en solitario. Un ejemplo que citan es la construcción de naves capitales, lograr reputaciones máximas con facciones importantes u otro tipo de metas. Y acá me llamó mucho la atención lo de construcción de naves capitales. Algo que Chris Robert dijo alguna vez, internamente no querían que los jugadores construyan sus propias naves. Pero ya veremos si hay cambio de planes o no. Para estos casos, o sea, aquellos jugadores que quieran estar en solitario, se va a explorar la posibilidad de que puedan subcontratar IA o reclutar tripulaciones NPC para recibir asistencia. Esto permitiría alcanzar ciertos hitos, pero va a tener un costo adicional por la ayuda contratada. En este punto te quiero recordar que varias veces durante algunos años atrás han comentado que por cada pack de juego que tengas en tu cuenta comprado ibas a tener un NPC que podría trabajar para vos sin necesidad de pagarle. Es otra característica que no se ha vuelto a mencionar, no se sabe nada y quizás sea de esas ideas locas que van quedando por el camino.
La intención es ofrecer un vasto abanico de estilos de juego para jugadores solitarios, grupos pequeños y organizaciones masivas, que todos tengan algo por hacer, todos coexistiendo en un mismo universo cohesivo e interconectado. La verdad va a ser todo un verdadero desafío. Por último, bueno, hablaron de la visión nocturna, algo de lo que aún luego de estar por acá hace 8 o 9 años, me refiero dentro de Star Citizen, no comprendo por qué no está implementada. Bueno, han confirmado que se está trabajando en su implementación, especialmente y en primer término en las ópticas de las armas. Se explicó que esta función va a permitir a los jugadores ver mejor en entornos oscuros, como por ejemplo el lado oscuro de un planeta o de una luna, pero sin embargo se aclaró que la visión nocturna no va a ser la infrarroja tradicional que conoces, que ves en la realidad o en otros juegos, sino más bien una mejora de la luz disponible. También se señaló que aún quedan desafíos técnicos y de diseño por superar respecto a esto, especialmente en lo que respecta a la implementación de la visión nocturna en las viseras y la cabina de las naves. Así que bueno gente, ¿qué les ha parecido todo este resumen del Star Citizen Live? ¿Cuál es la característica que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Como siempre los invito a dejar su comentario, que es un verdadero lujo en el canal. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo, por supuesto, y si aún no te suscribiste, dale, ¿qué esperás? Súmate a esta familia que sigue creciendo día a día, video a video. Tiempo de partir, tiempo de encender motores. Nos vamos, como siempre, deseándoles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, salen al verso en el parche 323. Más que nunca, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.